Confesión Bautista de Fe de 1689. Confesión Bautista de Fe de 1689. Ya hoy estamos terminando el capítulo número 3, hermanos. Con la ayuda del Señor vamos a mirar los párrafos 6 y 7 de la confesión. Ya vimos el capítulo número 1 con 10 párrafos acerca de las Sagradas Escrituras, la base de nosotros, de la fe, de la conducta. Comenzamos a ver acerca de la doctrina de Dios. Veíamos el capítulo número 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Y seguimos aprendiendo de Dios. Por eso, capítulo número 3, estamos mirando el decreto de Dios. Y hermano, yo voy a comenzar una serie de temas esta tarde en Tuluá acerca de la carta a los hebreos, a los Gálatas, que es muy paralelo con la que empezamos el jueves, la carta a los romanos. Pero cuando yo leía a todos estos autores, había algo que salía mucho allí, y es acerca del evangelio diferente. Porque así es que comienza la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo hablando, no que haya otro evangelio. Cuando él habla de un evangelio diferente, no que haya otro evangelio, sino que algunos han pervertido el evangelio. El evangelio es uno solo. Pero las personas, desde el mismo tiempo de que comenzó la iglesia y por estos 2000 años hasta nuestros días, han pervertido el evangelio. ¿Y qué es pervertir el evangelio, hermanos? Cuando uno mira, y toda la introducción que tengo para esta tarde en Tuluá acerca de la carta a los Gálatas, lo único que uno puede ver es que el evangelio es la buena nueva, donde la salvación es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Pero se pervierte, ese es el evangelio, pero se pervierte ese evangelio cuando el hombre le añade obras. Cuando el hombre comienza a poner su mérito o su obra para ser salvo. Y yo le daba muchas gracias al Señor entonces por nuestra confesión de fe, porque unifica la creencia, hermanos, que ha tenido la iglesia por estos 2000 años. Esta confesión de fe, aunque fue redactada en 1689, fue redactada de lo que la iglesia ha creído por estos 2000 años acerca de la sola escritura, acerca de Dios. Y esos 32 capítulos, hermanos, que vamos a ver, como le dije, quizás me demoré 2 años predicando. Eventualmente haré unas paréntesis para enseñar un tema cuando vea que es necesario. Pero estudiar este tema de la confesión de fe nos ayuda a no inclinarnos a un evangelio diferente. Lo que la confesión de fe hace, hermanos, y al estudiarla, por eso es uno de los requisitos que estoy poniendo para poder ser miembro oficial de esta iglesia, conocer la confesión de fe. No es que tenemos un libro, otro libro, como algunos creen, pero yo pensé que era sola escritura. Es sola escritura. Creemos en sola escritura. Pero la confesión de fe, hermanos, es un documento que sale de la sola escritura y que nos ayuda a unificar la fe para evitar de esta manera tener una enseñanza distinta a la sola escritura. Es decir, en el mundo entero, hermanos, todas las iglesias bautistas reformadas creemos lo que la confesión de fe enseña. Y es un documento de 32 doctrinas que lo tenemos claro, que al estudiarlo y llegar a una sana comprensión, hermanos, evitamos irnos a un evangelio diferente, como lamentablemente hoy día, tengo que decirlo así porque todavía el índice está alto y sigue creciendo. Yo digo, el 80% de las iglesias de hoy día tienen un evangelio diferente, y ya estoy que me subo al 85%. Cada vez uno se da cuenta. Una iglesia nueva, otra iglesia nueva, otro movimiento, otro por acá. Y todo va a uno mirar, hermano, y es un evangelio diferente. Es un evangelio humanista que nace de las personas, no nace del cielo, de la gracia de Dios a través de su palabra. Creemos en la sola escritura, mis amados hermanos, por eso les animamos a que lea, estudie, aprenda la sola escritura. La saco acá porque como estoy usando ahora este portátil, y lo hago sencillamente porque quiero correr con los versículos que está acá, que me alcance el tiempo. Bien, capítulo número 3 del decreto de Dios
veíamos el párrafo número 1, veíamos la universalidad del decreto de Dios, definíamos qué era el decreto de Dios. Luego hace 8 días corríamos un poquito y veíamos 4 párrafos. Veíamos el párrafo número 2, que era la incondicionalidad del decreto de Dios. Luego veíamos los párrafos 3, 4 y 5, que nos hablaban del decreto de la predestinación tocante a la vida eterna de algunos ángeles y de algunos hombres. Hoy vamos a ver, hermanos, si Dios nos lo permite, párrafos 6 y 7 para terminar este capítulo 3 del decreto de Dios y ya comenzar a hablar dentro de 8 días, capítulo 4 de la creación. Párrafo número 6 entonces tenemos, y el que está anotando allí al frente del párrafo número 6, es el numerito que está ahí en la confesión al lado. El título sería: Dios ha decretado los medios mediante los cuales llevará a cabo la redención. Y hermano, esto sí que es importante y qué bueno que está al final y como una conclusión. Porque hemos dicho que Dios decretó todo y nada va a pasar si Dios no lo ha decretado. Ese es nuestro Dios. Dios vive en un eterno presente, a Dios nada le toma por sorpresa, Dios no está innovando, Dios no tiene un plan contingente para nada. Dios, hermano, es tan entero que cuando Él decretó las cosas, así como Él lo decretó, así va a suceder. La oración no cambia el plan de Dios, la fe no cambia el plan de Dios. Tú tienes fe cuando tú entras a conocer la palabra de Dios y aceptas esa palabra de Dios, esa es la fe tuya. Tu oración y mi oración no es para cambiar el plan de Dios, sino para someternos al plan de Dios. Por eso esas personas que dicen que Dios tiene las manos atadas a mi fe y a mi oración, es un evangelio diferente. Ese no es el evangelio bíblico, ese no es el evangelio de la Escritura. Ese es el evangelio que nace de personas que desconocen las Sagradas Escrituras. Todas las ideas que tienen de Dios son de la mente del hombre, del corazón del hombre, una mente pervertida y un corazón malo y depravado, pecaminoso. Aún tú y yo siendo regenerados, hermanos, todavía nuestro corazón es maldadoso. Por eso yo no confío en mis pensamientos ni en mis ideas, sino en lo que dice la bendita palabra de Dios, que es pura, que es limpia, que viene de Dios santo, separado. Entonces, Dios ha decretado los medios mediante los cuales llevará a cabo la redención. Y muy importante esto, porque si nos quedamos, decíamos, solo en el decreto de Dios, vamos a ser fatalistas. Y entonces nos quedamos en esa parte, lo que será, será. Sí, pero Dios obra a través de medios. Y esos medios son responsables. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. Dice ese párrafo número 6, usted lo tiene allí en la confesión de fe, dice lo siguiente: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo, eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Hay 5 numeritos que los lleva a una referencia al pie de página de la confesión. A eso le llamamos secciones. Entonces la primera sección nos habla de los medios preordenados por Dios. Y entonces vamos a la primera parte que dice la confesión: así como Dios ha designado a los escogidos para gloria, eso lo habíamos visto hace 8 días, Dios ordenó, decretó, designó quiénes eran los que Él iba a escoger, tanto ángeles como seres humanos. Dice que de la misma manera, por el propósito eterno, es decir, este es el decreto, un propósito eterno de Dios, y libérrimo de su voluntad. La palabra libérrimo es una libertad tan grande como no la hay. Es decir, el Señor es libre totalmente, nosotros no, pero el Señor sí es libre, tiene una voluntad libérrima. Dice que Él ha preordenado todos los medios para ello. Es decir, ese mismo Dios que escogió a quien va a salvar, ordenó también y decretó también los medios por los cuales Él los iba a salvar. Y entonces, aquí podemos ver entonces que el decreto de Dios no está subordinado a las acciones humanas. Las acciones humanas son las causas secundarias
de la primera causa, en este caso, que es Dios, o la primera causa preordenada, es decir, el decreto. Dios es la primera causa, el decreto de Dios lo estableció. Hay las segundas causas, o la segunda causa somos nosotros, hermanos, los medios por los cuales Dios actúa. Es decir, los elegidos se salvarán al aplicarse los medios de gracia y al responder eficazmente a ellos. Vuelvo y aclaro, Dios escogió a unas personas para salvarlos, pero ellos se van a salvar al usar los medios de gracia debidamente. Si una persona dice que es elegida, pero esa persona no puede usar los medios de gracia, entonces esa persona no es elegida. Dios mismo que decretó a quién va a salvar, Él decretó los medios para salvarlos, y si esa persona no usa los medios para salvarlos, no es escogida, y eso es muy importante, esta parte de esta confesión. En otras palabras, Dios ha decretado salvación a sus elegidos, pero estos deben responder a los medios de gracia, o llamados las acciones humanas. Hay varios pasajes aquí que la confesión nos da. El primero es Efesios 1:4, donde dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note, Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo lo hizo? Antes de la fundación del mundo. ¿Pero para qué lo hizo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es decir, la escogencia es el decreto de Dios, pero el medio que Él usa para que se lleve a cabo ese decreto es la santidad. Si Dios decretó salvar a una persona y esa persona no camina en santidad, no es salva. Así esté en la iglesia, así conozca teología, así sea un pastor. Hermano, por eso hoy día hay muchos pastores falsos y como dijo alguien, ¿y cómo yo sé que un apóstol es falso? Ah, pues si dice que es apóstol ya es falso. ¿Y cómo sé hoy día que un profeta es falso? Pues si dice que es profeta ya es falso. Porque la Biblia no registra que hoy tenemos apóstoles y profetas, no. Los apóstoles y los profetas Dios los usó para dejar las escrituras, y cuando ellos escribieron las escrituras ya se le acabó el ministerio. Habrá apóstoles en otro sentido, más bien como misioneros, ¿sí? Como un enviado, porque la palabra apóstol significa enviado. La diferencia de los apóstoles bíblicos es que Dios los envió para registrar su palabra. Una vez que quedó registrada su palabra, ya los enviados de hoy día, o los profetas de hoy día, porque en este caso yo estoy oficiando como profeta, pero porque estoy predicando la profecía que ya está en la palabra. El enviado, si quiere llamarle apóstol, porque esa palabra no es buena, pero llámese misionero, llámese evangelista, llámese un enviado. Él es enviado o es apóstol en ese sentido de que él toma la palabra que ya quedó escrita por los apóstoles y la lleva. Pero si alguien viene a decir que es apóstol en la misma dimensión, o profeta en la misma dimensión de los apóstoles de la Biblia, ya hermanos, nada que ver ahí, es un falso. Dice también Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. ¿Quién es hechura de Dios? Pues aquel al cual Él escogió para hacerlo nueva criatura. Pero ¿cuál es el medio? Nos creó para buenas obras. Entonces una persona en el decreto de Dios, si fue escogida, ella debe llevar a cabo buenas obras. ¿Y cuáles son las buenas obras, hermano? Mire, ahí está la tabla de los 10 mandamientos. También tenemos el 2 de Tesalonicenses 2:13 como otro texto que podemos tomar. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. Habla el apóstol Pablo respecto a vosotros, es decir, los de Tesalónica, hermanos amados por el Señor. Dice, ustedes son mis hermanos, ustedes son amados por el Señor. ¿Y por qué debo dar gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pablo estaba seguro que los tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, había sido escogida por Dios desde el principio para salvación, pero note, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo les escogió? Mediante la santificación en el Espíritu y la fe en la verdad. 3 cosas: santificación, fe y verdad. Entonces, si Pablo está diciendo eso, Tesalónica, ustedes fueron escogidos por Dios, es porque ustedes ahora son santos por la obra del Espíritu, ustedes ahora han desarrollado la fe y ustedes ahora caminan en la verdad.
Si una persona dice que es escogida para salvación, en otras palabras, alguien dice que es salvo, que está seguro de su salvación, pero él no camina en santidad, pero esa persona no desarrolla la fe bíblica, no la fe humanista. Cualquiera tiene fe humana. Todas aquellas personas que terminando enero hicieron decretos y establecieron muchas cosas, es una fe humana. Todas aquellas personas que están buscando a Dios solamente para que le resuelva su problemita aquí en la tierra, es una fe humana. Pero la fe de Dios, la fe de la palabra de Dios es otra, es distinta, es diferente. Es una fe, primero tiene que conocer la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Mire, hermano, si alguien, y por favor entienda esto, entendamos esto, si alguien no conoce las Escrituras y dice que tiene fe en Dios, es una fe humana, es mentiroso. Porque la fe verdadera en Dios, o la fe de Dios, sale de la Escritura. Así que mientras tú y yo más conocemos la Escritura, más fe tenemos. Amén. Y primera de Pedro 1:2, mire lo que dice: elegidos, otra vez habla de la elección, según la presencia de Dios. Dijimos claro hace 8 días que este era el decreto. Según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahí está la elección en santificación. Pero para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. ¿Para qué fuimos elegidos? ¿Para qué? Para obedecer. ¿Elegidos para qué? Para obedecer. Ah, bueno, mirémonos entonces. Usted dice que es elegido, yo digo que soy elegido. A ver, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿O es todavía de aquellos que dicen esto sí y esto no? No. ¿Cómo sabemos que alguien es elegido? Por eso, hermanos, yo tengo problemas cuando veo a alguna persona. Bueno, primero tengo problemas conmigo y tengo que ir a orar y decirle: Señor, perdóname mi desobediencia. Por luego tengo problema con personas que dicen que son creyentes, pero no obedecen al Señor. Ahí hay un conflicto, porque dicen que fuimos elegidos para obedecer, como cantábamos en el himno. Luego vienen, hermanos, en las sesiones 2, 3 y 4, voy a tomarlas una sola, que nos habla de los medios de gracia para la salvación. Estas 3 sesiones que voy a leer a continuación, estoy hablando de la confesión de fe, del decreto de Dios, nos dicen que los acontecimientos preordenados son llevados a cabo por medio de gracia que Dios ha establecido y no de otra manera. Eso ya lo dije, pero otra vez hay que enfatizarlo. Voy a leer esos puntos que dice así. Están mirando la sección ahora 2, 3 y 4. Por tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán. Y ahí está el punto. ¿Por qué fuimos escogidos? Porque habíamos caído en Adán. Si alguien dice que es escogido, pero como muchos están diciendo hoy día, no, Adán pecó y él fue responsable de su pecado. A mí que no me vengan a meter el pecado de Adán. Con esa sola actitud, hermano, ya no es elegido. Un elegido tiene que entender que cuando Adán cayó, él también cayó. Y como dice la Biblia, todos nosotros en Romanos 12 pecamos en Adán. ¿Y qué es pecado? Que nacimos espiritualmente muertos en delitos y pecados. Entonces, aquel que fue elegido, como dice ahí, pero que había habido caído en Adán, ahora son redimidos por Cristo, y ese es el énfasis, son redimidos por Cristo. Es decir, el Señor escogió a los que habían caído en Adán, pero lo redimió ¿en quién? En Cristo. Sigo leyendo. Y lo hizo eficazmente, llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Note los medios de gracia aquí bien establecidos. Es decir, y lo primero que quiero enfatizar aquí es que nadie será salvo por el decreto de Dios si no cumple con los medios de gracia. Otra vez, nadie puede ser salvo, decir que es elegido si no cumple con los medios de gracia. Y aquí comienza a mencionar algunos, y lo primero es que la redención es en Cristo Jesús, y fuera de Él no hay redención. Mire, la primera parte: por lo tanto, los que son escogidos habiendo caído en Adán son redimidos por Cristo. No es que todos los caminos llevan a Roma, que era el dicho popular de antaño. Entonces todas las religiones llevan a Dios. Mentira, hermanos. ¿Quién es el que levanta las religiones?
Pues el diablo, porque él no quiere que las personas vayan a Dios. El único medio y absoluto para ir a Dios es Jesucristo, y la confesión nos lo dice claramente, porque la Escritura nos lo dice claramente. Él es el único camino, no hay otro. Hay un solo Dios entre Dios y los hombres, un solo mediador, Jesucristo hombre. Pablo se levanta en Hechos 4:12 al decir: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, venir a Gálatas ahora y ver el evangelio distorsionado es decir que sí, Cristo me lleva más otra cosa. Que ese es el punto de la iglesia tradicional romana católica. Pretender que Cristo me salva más otra cosa. ¿Y qué es la otra cosa? Cristo me salva más lo que yo puedo hacer. Cristo me salva más las obras que yo puedo hacer, más los méritos. Y note, Cristo me salva más María. La iglesia católica llama a María la corredentora. Pero es que ese es el punto. No solamente que ya blasfemó al decir que es la Inmaculada. El único Inmaculado es Jesucristo. Pero ponen a María como la Inmaculada. Ahí ya hay una blasfemia. Lo otro, corredentora. ¿Qué? ¿Corredentora? Hay un solo redentor. Se llama Jesucristo. Entonces, poner otras añadiduras, hermano, es un evangelio diferente. Y la confesión nos quiere decir solamente los escogidos, y el medio de gracia aquí sería Cristo. Es decir, el salvo, el escogido, debe estar única y exclusivamente en Cristo para poder ser salvo. Y le digo algo, una persona no es salva por estar en una iglesia cristiana. Una persona no es salva por estar en una iglesia bautista reformada. Una persona no es salva por estar en una familia donde su papá es pastor. La persona es salva únicamente por estar en Cristo Jesús. Y eso es lo que la confesión dice. Mire, y usted tiene la cita ahí, Primera de Tesalonicenses 5:9 al 10, que la confesión apunta, dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Más claro? Alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no hay otro. Luego dice: ¿y por qué? Pues quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que muramos, vivamos juntamente con Él. O mire lo que dice Tito 2:13 y 14. Tito 2:13 y 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestro gran Dios, Jesucristo es Dios, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y tengo que volver a tocar este punto. ¿Por qué nosotros decimos que los testigos de Jehová no son evangélicos, no son del evangelio? Porque ellos no pueden ver a Jesucristo como el único Dios. Aquí Tito claramente dice que Jesucristo es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si una persona rebaja a Jesucristo, nuestro Redentor, y dice que no es el mismo Dios, entonces no puede ser salvo, no puede tener la salvación. Esto lo entendemos mejor, hermanos, hablando de los medios de gracia para salvación en el Ordo Salutis, que usted ya conoce. A ver, allá está el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Se lo repito, aunque en la Biblia está, pero conocimiento previo, viene la predestinación, viene lo que se llama el llamamiento, lo que se llama la regeneración, viene la conversión, viene la justificación, viene la adopción, la santificación, perseverancia y la glorificación. A eso se le llama el Ordo Salutis, es decir, ¿cómo entendemos nosotros la salvación para una persona? Y claramente lo vemos en 5 aspectos, hermanos, que aquí lo he mencionado, pero tengo que volver a mencionarlo para que lo tengamos claro. Nosotros, los creyentes, somos salvos en 5 aspectos o en 5 etapas. La Biblia nos habla de las 5 etapas de la salvación. El problema es que hoy día las iglesias no enseñan esto, no conocen el Ordo Salutis, obviamente porque no tienen doctrina. Pero mire las 5 etapas, ojalá nunca se le olvide, hermano. Cuando usted y yo fuimos salvos, primero fuimos salvos ¿dónde? En el decreto de Dios, cuando Él nos predestinó para ser salvos.
Si Dios me predestinó para ser salvos, hermanos, sí o sí, las 4 etapas que faltan se cumplen. Es decir, ya fui predestinado para ser salvo. Entonces Cristo, hace 2000 años en la cruz, murió, derramó su sangre con un solo sacrificio. ¿Por quiénes? Por los que el Padre eligió. No por todo el mundo, por los que el Padre eligió. Y esos que por los cuales el Padre eligió, que Cristo murió para dar su vida por ellos, derramando su sangre, en el momento oportuno el Espíritu Santo aplica esa obra redentora. ¿Cuándo fue eso? Cuando usted fue despertado espiritualmente y usted quiso comenzar a buscar acerca de Dios. Cuando usted entendió el plan de redención, cuando usted fue justificado, en otras palabras, el día que usted tiene la seguridad de la salvación. Se le aplicó el Espíritu Santo a su vida. Ya van 3. La 4ª la estamos viviendo ahora. Usted encuentra en la Biblia muchos textos que dicen que necesitamos seguir siendo salvos. Es más, 2 de Pedro 2:2 que dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella ¿qué? Crezcáis para salvación. Mucha gente dice: pero ¿cómo? Ya no soy salvo, ¿por qué debo crecer para salvación? Porque en este momento estamos en la 4ª etapa, es decir, se nos está aplicando la salvación todavía. Yo ya soy salvo de la elección, soy salvo cuando Cristo murió, soy salvo. Algunos lo llaman la decisión por Cristo. Bueno, está bien, usted es salvo allí cuando recibió al Señor. Usted está siendo salvo ahora, en este momento, por la palabra usted está siendo salvo, pero le falta una, que es la glorificación. Cuando el Señor nos llama a su presencia, entramos a su gloria, o cuando Él venga por segunda vez y lleva a la iglesia, entramos a su gloria. Ahí se completa la obra salvífica. Somos salvos en 5 etapas, hermanos. Por eso nosotros creemos en la seguridad de la salvación. Una persona que ha recibido la salvación, imposible que la pierda. ¿Cómo la va a perder si Dios es el autor de estas 5 etapas? No soy yo, es Dios, pero Dios lo hace usando medios. Y veíamos en la confesión, el primero es Jesucristo, es decir, fuera de Cristo no hay salvación. Muchas personas pueden tener religión, ¿y de qué sirve? El ecumenismo de hoy día es bárbaro. Uno puede ver gente asociándose con los judíos que no creen en Cristo, asociándose allá con los líderes musulmanes que no creen en Cristo. Sí creen, sí, pero lo ponen al mismo nivel de su creencia. A estos maometanos, a estos de Confucio, a los de estos de, bueno, toda esa religión de Buda, todas esas religiones orientales, y me atrevo a decir, también con las religiones evangélicas de nuestros días. Hermano, tú y yo, y al estudiar esta convención, vamos a volver tan celosos que si una persona no cree solamente en Jesucristo para su salvación, esa persona no es de los nuestros y no va para el cielo. Yo se lo garantizo por la palabra de Dios. Únicamente por medio de Jesucristo. Yo no puedo añadirle mi mérito ni mi obra. Yo no soy salvo por nada que yo haya hecho. Porque aún la fe y el arrepentimiento necesarios para recibir la justificación fueron dados por Dios. Amén. Dios me los dio. ¿Y por qué me los dio? Porque me escogió desde antes de la fundación del mundo. Una gracia que me dio. No porque yo tenía cierta capacidad, hermanos. Nada en el hombre. No lee usted en la Biblia para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. Porque la gloria solamente es para Él. La salvación, hermanos, es de principio a fin de Dios. Para la gloria de Dios, y hermanos, y para la humillación de nosotros y dependencia de nosotros de Dios. Y es lo que quiere mostrar la convención a través de los medios de gracia. Mire lo que dice Romanos 8, 29 al 30, muy conocido. Porque a los que antes conoció, eso es lo que está allá en el Ordo Salutis, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí está el primer punto. Alguien puede levantarse: yo soy predestinado. Sí, a ver, dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesús. Tú y yo cada día debemos ser conforme a Cristo. Es decir, debemos parecernos más a Jesús. Si yo no me parezco a Jesús cada día, ¿dónde está la predestinación entonces de mi alma, de mi vida? Yo ahora que voy a comenzar el martes con la ayuda de Dios a dar los mini mensajes del Evangelio Express, me voy a meter por la regeneración. Porque
Porque a mí me parece, aún en muchas iglesias reformadas todavía, hay personas que están ahí sentados sin ser regenerados. Y si usted en esta mañana está ahí sentado escuchándome, y usted no es regenerado, es decir, no ha nacido de nuevo, usted no es salvo. Así esté aquí. Dice que nos predestinó para ser como Jesucristo, y luego dice, y a los que predestinó, note, a estos también llamó. Note el ser específico, hermanos, aquí. A los que predestinó, a estos llamó, no a los que no predestinó. ¿A quién llama el Señor? A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es de la salvación. Y a los que justificó, a esos también, ¿qué? Glorificó. La Biblia lo da por hecho de que ya somos justificados, aunque todavía no somos. Pero ¿por qué la Biblia puede decir que ya lo justificó? Por la predestinación, por el decreto de Dios, hermano. El decreto de Dios en la elección es que al que Él decretó salvar, ese es salvo. Y por eso el Señor habla así, para que comprendamos que ya somos salvos en la eternidad también. Yo no sé si alguien puede pararse con esto y decir, tengo temor de perderme. Ahora mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 17. Yo estoy leyendo, te anota la cita porque no alcanzo a ir allá. 2 de Tesalonicenses 2, 13 al 17, voy a leerlo todo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, lo ha leído ahora. Amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Pero mira ahora, mediante la santificación por el Espíritu, la fe en la verdad. Ahora note acá, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. ¿Cómo los llamó? Por el evangelio. El evangelio es el medio. Dios llama a las personas por medio del evangelio. Entonces aquellos pastores y aquellas iglesias que han puesto el evangelio a un lado y ahora hacen un show, traen un cantante, ponen luces en las tarimas, traen todo tipo de espectáculo en las iglesias para llamar a las personas para que ellos puedan venir. En una iglesia yo escuché a un pastor decir que él por 20 minutos le contaba historias a la iglesia para ablandar el corazón y luego sí traer la palabra. Yo me pregunto, ¿acaso eso es así? ¿Acaso yo tengo que preparar el ambiente del corazón para que el evangelio llegue? ¿Acaso no es el Espíritu Santo el que va a traer el evangelio y lo va a aplicar a los que el Padre eligió? Ese es el evangelio, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar cosas del hombre. Esas iglesias de prosperidad son malditas, porque están trayendo al mundo a la iglesia, ¿para qué? Para prometerles dinero, es más, y no se asuste por eso, pero esas iglesias que hay de sanidad física, donde le prometen a las personas milagros, ese no es el evangelio. Yo no puedo traer a un impío y decirle que venga a la iglesia porque tiene un dolor de muela, porque tiene un cáncer, entonces Dios le va a sanar de ese cáncer. Está pobre, Dios lo va a dar dinero, no tiene trabajo, Dios le va a dar, no tiene mujer, tiene el matrimonio hecho trizas, Dios se lo va a resolver. Si esa es la manera como yo traigo a las personas a la iglesia, ese no es el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Usted, no importa cómo esté, rico, pobre, no importa la raza, negro, blanco, no importa cómo sea, usted tiene un problema con Dios. Dios es su enemigo porque usted está en pecado, pero la solución es únicamente Jesucristo. Si usted quiere, venga a Jesucristo, que le perdone sus pecados. Usted se arrepiente verdaderamente, cree que Jesús en la cruz murió para perdonar los pecados. ¿Usted cree eso? Ahora sí, venga a la iglesia. Y aquí miramos a ver cómo nos edificamos. Y aprovecho, si usted está aquí en esta iglesia, para ver qué le puede sonsacar a Dios, mejor busque otra. Porque aquí se le va a predicar, es la palabra, para que usted se arrepiente y caiga de rodillas ante el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nosotros necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros.
Dios no te necesita a ti ni a mí. Nosotros sí. Dice aquí entonces, mediante la santificación por el Espíritu, a los cuales llamó mediante nuestro Evangelio. Quise enfatizar eso porque el medio de gracia es el Evangelio, no hay otra manera, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, estad firmes, si esto es así, estad firmes. Este es otro medio de gracia, hermanos, estar firmes en la fe, retener la doctrina que habéis aprendido. Este es otro medio de gracia para el que ya es salvo, le toca retener la doctrina. Ahora usted entiende por qué tenemos una confesión de fe, para aprender la doctrina y retenerla. Hay muchas iglesias y muchos pastores que no tienen doctrina. ¿Y cuál es la doctrina de aquí? La palabra de Dios. El diablo también tiene la palabra de Dios. ¿No? ¿Qué creen aquí? No, pues como creen todos. ¿Y cómo creen todos? Hermano, yo vengo de esas iglesias. Por no tener por eso yo le doy gracias a Dios por la confesión de fe. En la primera iglesia donde yo me levanté desde niño, allá no había una confesión de fe. Allá la creencia que tenían estaba en un documento que se llamaba Normas Internas de la Iglesia, pero muy general. Y en los años 80, aún en los años 90, la iglesia caminaba más o menos. Pero de los años 95 para acá y sobre todo el 2000 para acá, ahora usted mira esa iglesia y es parecida a las iglesias apóstatas que hay ahora. ¿Y por qué? Porque no tienen una doctrina. Cuando un pastor no tiene una doctrina sólida, cuando una iglesia local no tiene una doctrina sólida, cualquier viento de doctrina que viene, lo que llama la atención, lo que da resultado. Como dice el pastor, ¿y esa iglesia por qué le creció? No, es que aquí danzamos, y va a poner danza en la iglesia. ¿Por qué creció? ¿Y por qué esto está teniendo tanto éxito? No, porque es que aquí tengo unos músicos, no importa si son mundanos, necesito músicos aquí. ¿A qué te va a traer la gente? Sí, funciona. Pero el pastor con toda su gente se van para el infierno, porque no es el Evangelio. Yo prefiero 3 o 4 de aquí que nos vamos para el cielo, hermanos, por el Evangelio. Entonces, la doctrina es para retenerla. Ahora, la sección 5 y última, porque necesito llegar al 7, nos dice que solo los elegidos serán salvos y nadie más. Yo sé que esto a más de uno le cuesta, pero bueno. Mire la última parte, o la última sección de este párrafo 6. Dice, nadie más es redimido por Cristo. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Nadie. Obviamente, tú no le vas a decir eso y nunca enseñamos eso. Cuando usted va a evangelizar a una persona, usted no le va a decir, pues yo le voy a presentar el evangelio, pero si usted no es elegido, paila. No, eso no lo hace. Así no lo hace. Así no predicamos nosotros, nada. Nosotros vamos a llevar el evangelio. O sea, potencialmente nosotros tenemos que ver el mundo que está perdido y tenemos que llevar el plan de redención. Y les predicamos, hermano, oramos por ellos y les predicamos, los invitamos a la iglesia y a todos les decimos, usted debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en el evangelio. El que se arrepiente y crea, comenzamos a entender que es elegido. Pero no nos confiemos, porque también la Biblia dice que estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y tampoco nos confiemos, porque hubo unos que perseveraron con nosotros, y yo siempre pongo el ejemplo de las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las prudentes estaban dentro esperando a Jesús, las insensatas también. Cuando Jesús vino, ¿qué pasó? Las prudentes, es decir, las elegidas, las que tenían aceite, tenían la salvación en sus lámparas, se fueron con el Señor. Las que no tenían aceite, porque no tenían la salvación, ¿a dónde fueron a buscar el aceite? Al mundo. El mundo no salva a nadie. Y cuando llegaron, ¿qué? Puerta cerrada.
Permanecer en una iglesia 40 años o morir aún en una iglesia y darle la despedida en una iglesia y enterrarlo por los hermanos, eso no garantiza de que es elegido. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por eso esta confesión está apuntando a los medios de gracia y son los frutos que da. Ahora, como nadie más es redimido, nadie puede ser redimido por Cristo, ni solo los escogidos. Mire lo que dice, y esos textos conocidos, pero en Juan 6:44 al 45, mire lo que dice: ninguno puede venir a mí, Jesucristo lo dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién viene a Cristo para ser salvo? Solamente el que el Padre le enseñó, al que el Padre trajo a Cristo. Dice Jesús, nadie puede venir a mí si Cristo no lo trae. Todos nosotros vinimos a Cristo, no porque usted quería venir, sino porque el Padre lo trajo. ¿Y el Padre a quién va a traer? A los elegidos. El mismo Juan 6, pero 64 y 65 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. A mí me llamó la atención esta parte, porque el Señor dice que Él sabía quiénes eran los que no creían en Él y quién le iba a entregar. Ahora, ¿por qué el Señor sabía quiénes no creían en Él? Si uno le habla a las iglesias arminianas o la mayoría de las iglesias, ¿qué van a decir? Por la omnisciencia de Dios, porque el Señor lo conoce todo. ¿Sí? No. Sí, pero no. En parte. Pero lo elemental que estamos viendo aquí es por el decreto. ¿Por qué el Señor sabía quiénes realmente iban a creer en Él? Por el decreto, es decir, antes de la fundación del mundo, y aquí entran los escogidos, el Señor eligió, escuche, antes de la fundación del mundo, ya el Señor había decretado la caída del hombre, de tal manera que el hombre todo está perdido. Dios en el decreto, Él decide a quién va a salvar, y a esos que decide a quién va a salvar, les va a otorgar la fe. De tal manera que los que no eligió salvar, ellos nunca podrán creer porque Dios no les dio la fe. No van a poder creer. Ellos son responsables de su pecado. Se les invita a venir y no quieren venir. Alguien dice, pero si Dios no les dio la fe, ¿cómo van a poder venir? Pero un momentico. ¿Por qué el Señor tuvo que darnos fe a nosotros para venir? Porque nosotros, igual que ellos, no podíamos ni queríamos venir. Tú y yo no queríamos ni podíamos venir. O alguien aquí no resistió el evangelio al comienzo. Pregúntele a mi mamá que está aquí cómo era. Yo iba, pero porque me llevaban, pero cuando ya tenía 13 años me le volé y me fui y me estaba metiendo en pandillitas por ahí. Tuvo que ser Dios, como dice aquí la escritura, el Padre, porque me había elegido, me cogió y me trajo. ¿Y cómo me trajo? Dándome fe. Comenzó a poner en mí primero un estado malo, es decir, yo no quiero estar aquí en este mundo, esta gente peca. Comenzó a poner en mí como deseo más bien por las cosas de Dios. Y ahí fue cuando el Señor comenzó a cambiar, y cuando el Señor cambia la condición y Él me da ahora sí esa fe y ese arrepentimiento verdadero, yo ahora ya comienzo a ver que a mí no me importa tanto el mundo como las cosas de Dios. Y cuando comienzo a venir a leer la Escritura, comienzo a sentir un sabor distinto en la palabra. No iniciando, pero posteriormente comencé a ver cómo eso se va acrecentando, al punto de que hoy día, hermanos, como dice el salmista, miel a mi paladar es la ley de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Ahora, si una persona está en la iglesia, pero ni siquiera puede tomar el libro de Dios, la Santa Biblia, no la lee, no se deleita en ella, tenía que revisarse si es que es escogido o no, si es salvo o no, porque es increíble que no lo pueda hacer. ¿De que dice que para venir al Señor fuimos enseñados por Dios? En Juan 8:44, mire lo que dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Y yo sé que este pasaje es duro. Juan 8:47, usted lo puede leer en su casa si quiere. Jesucristo está diciendo, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Pero luego dice, pero por esto le dice a los judíos, no las oís vosotros porque no soy de Dios. El mundo, hermanos, sigue pecando, nos odian a nosotros, no quieren venir a escucharnos a nosotros porque no son de Dios. Sus familiares que no quieren el evangelio no son de Dios y por eso no quieren oír la palabra de Dios. ¿Quién puede oír la palabra de Dios y quiere venir a la palabra de Dios? Los que son de Dios. Y ojo que esto es una obra de Dios, no es nuestro. Por eso si usted es un elegido, hermano, usted se deleita en la palabra de Dios al escucharla. Mire este otro, Juan 17:9. Bueno, primero Juan 10, Juan 10, 26 al 28, conocido. Dice Jesús, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como los he dicho. Es decir, ¿por qué las personas no pueden creer a pesar de que se les predica el evangelio tantas veces? No pueden creer porque no son ovejas del Señor. Pero luego le dice a las que sí son sus ovejas, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Recuerdan cuando estudiamos la parábola de las 99? ¿Cuáles son mis ovejas? Esa que se perdió. Recuerde que en la parábola de la 99 no es como algunos dicen por ahí, que las 99 son las ovejas del Señor y que una se le descarrió y el Señor fue a buscarla para traerla al redimido Señor. Las 99 son los judíos, los fariseos, que no son las ovejas del Señor. La que se le perdió es la oveja de Cristo. El Señor vino a buscar y a salvar, que son las ovejas del Padre. El Señor no vino a salvar a todo el mundo. Por eso el decreto que estamos viendo de la elección implica que el Padre, desde antes de la fundación del mundo, determinó, decreto de Dios decidió a quién iba a salvar. Y cuando Cristo viene a morir, muere en la cruz, ¿por quién? Dijo Pablo, murió por mí. Son los escogidos, no murió por todo el mundo. Por eso, ¿quién va a responder al evangelio? Le predicamos el evangelio a todo el mundo, porque ese es el punto como quiero terminar. Dios se reserva en cuanto a los elegidos, Dios lo sabe, pero tú y yo no lo sabemos. Juan 17:9, ahora sí. Dice Jesús, y esa es la oración, ¿no? La oración de Jesús al Padre. Él está orando por los discípulos y dice, Señor, yo ruego por ellos. Note, no ruego por el mundo. Juan 17:9, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Es impresionante, el Señor está orando en Juan 17 y Él dice, yo no ruego por el mundo, sino por los que el Señor me dio. Por eso yo oro por las personas, pero digo, Señor, pero por favor, Dios, llévame a los elegidos tuyos. Yo les predico el evangelio a todo el mundo, pero yo sé que solamente tus elegidos creerán. Y este texto que ya lo dije, pero está en 1 Juan 19, también para entender quiénes son los de Cristo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Salieron para qué? Para que nos diéramos cuenta que no todos son de nosotros. Ahora el párrafo número 7, hermanos, para terminar esa parte, y aquí me va a tomar 10 minuticos, por favor, necesito terminar esta parte. Párrafo número 7 se pudiera llamar aplicaciones prácticas del resultado de la doctrina de la elección. Hay unas aplicaciones prácticas allí, y ese párrafo número 7, aunque tiene 5 secciones, voy a leerlas todas. Dice, la doctrina del note cómo comienza, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Es lo primero, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivos de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humillación, obviamente, a Dios, diligencia en las cosas de Dios y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el evangelio. Entonces el párrafo como tal nos habla de nuestra actitud hacia la doctrina de la elección. ¿Cuál va a ser nuestra actitud hacia la doctrina de la elección? Las secciones 1 y 2 nos revelan la doctrina de la elección, pero no nos revela quiénes son elegidos. Es decir,
nos habla de que existe la doctrina de la elección. En la Escritura existe la doctrina de la elección. Nosotros tenemos que conocer la doctrina de la elección. Nosotros tenemos que enseñar la doctrina de la elección. Pero no sabemos quiénes son los elegidos. Usted mira a su hermano, sí, claro, todo. Bueno, Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Pero recuerden que también los hipócritas están. Recuerden que también hay ovejas vestidos de lobos. Por eso lo que más puedo decir, hermanos, es lo siguiente. ¿Quién sabe quién es elegido? Número 1, Dios. Número 2, ¿el pastor? No, el elegido. Hermano, mire. Dios sabe a quién es elegido. Y yo estoy seguro que soy uno de ellos. Por la palabra y por la obra que Él ha hecho en mi vida. Estoy seguro, usted debe estar seguro. Y yo puedo, no 100% seguro de ustedes, pero por los frutos de ustedes, por la obediencia de ustedes, por la santidad de ustedes, por la entrega de ustedes, por los frutos del Evangelio que aquí mismo están en la palabra, puedo decir que ustedes son elegidos. Perdónenme, no 100%, porque yo he tenido la seguridad en muchas personas, pero asimismo he visto otra situación en ellos. Entonces el decir, aquí Dios nos ha revelado la doctrina de la elección, y por eso la predicamos como ya dije, pero Él no nos ha revelado quiénes son, y ese es un misterio. Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces tú y yo tenemos que caminar así, hermanos. Lo que Dios reveló en su palabra, eso es nuestro y lo podemos conocer, pero lo que Dios no quiso revelar, ahí nos quedamos. Por eso, hermanos, y yo me estoy cuidando de especular. ¿Qué es especular? Decir más allá de lo que la Biblia no dice. Lo que yo puedo decir ahora lo digo con certeza porque está en la Escritura. Eso es solo la Escritura, está en la palabra de Dios. Pero si no está en la palabra de Dios, hay opiniones distintas, pero es mejor no meternos ahí, porque eso le pertenece a Dios, hermanos. A Dios le pertenece darnos la doctrina de la elección, pero no nos dice quiénes son los elegidos. Más bien que nos dice: predíquele a todo el mundo. Que de eso me encargo yo. Es más, el corazón del hombre no lo cambia el pastor ni el predicador, lo cambia Dios. Y no es porque el pastor grite o no grite, no, es un instrumento nomás. Pero la obra es de Dios por medio del Espíritu Santo, usando su palabra. Hay muchos textos ahí, hermanos. Romanos 9, 18 al 21, que es un texto muy polémico por muchas personas. Dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Esto es un atributo de Dios, esto es una prerrogativa de Dios y no nuestra. Entonces me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mire la respuesta: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Es decir, si alguno no puede entender la doctrina de la predestinación o de la elección, calladito. ¿Por qué me pongo yo a pelear? ¿Por qué? Porque esa es la pelea. ¿Se acuerda, hermana Luz Mari? Y yo sé que todos es así, pero Dios no eligió a mi familiar. A mí sí, pero mi familia no quiere, él no quiere. Que Dios no lo eligió. ¿Por qué Dios? Espérese. No suframos por ese. Más bien démosle gracias a Dios. Y la pregunta sería: no ¿por qué no lo eligió a él, sino por qué me eligió a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Porque tú y yo pudiéramos ser así como esos que hoy día van rumbo al infierno, hermanos. Estamos aquí por la elección de Dios. ¿Prerrogativa de quién? De Él. Dice que en su soberana voluntad, en su libre voluntad y soberana. Cuando hablamos de la soberana voluntad, es que Dios decidió elegirnos porque a Él le plació, no porque vio nada en mí. Por eso se llama elección incondicional. Cuando hablamos de la doctrina de la gracia, elección incondicional. No hay condición en la elección. No es que Dios vio algo en ti, no, Él no vio. ¿Sabe qué vio en mi pecado? Es lo único que vio. ¿Y qué va a haber ahora? Pecado. ¿Y entonces por qué me acepta? Porque estoy en Cristo. Porque la justicia de Cristo me las imputó a mí. Porque Cristo en la cruz murió pagando la deuda de mis pecados. Eso es todo.
¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, Dios eligió a unos y a otros no. Por eso uno puede terminar con Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Note, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la entendió? ¿O quién fue su consejero? Dígame, ¿alguien le da consejos a Dios? Nadie. ¿O quién le dio a él primero para que le fuera recompensado? Nadie. Por eso la teología de la prosperidad, que es que dele a Dios para que le devuelva. Eso es la mentira más grande que hay. Dele uno que Dios le da 100. ¿Quién dijo eso? La Biblia no dice eso. Cuando la Biblia habla de la siembra, está hablando de otra cosa. En el antiguo pacto, ni siquiera en el nuevo. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Entonces, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esta doctrina de la elección, hermanos, entonces no es para vivir como se quiera, sino por el contrario, el verdadero elegido y por ende el salvo vivirá responsablemente en el fruto de la elección. Y la sesión 3 al 6, las últimas 4, lo confirman de esta manera. Dice, de este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios, de humildad, diligencia, abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Unas citas aquí para ir terminando. Encontramos acá, mejor le voy a terminar con una nomás. Segunda de Pedro 1, 3 al 15, hermano, por favor. No se me vaya a despistar, que le voy a mostrar aquí. Mire. El hecho de que Dios me haya elegido desde antes de la fundación del mundo y que yo ya sea salvo, eso no anula mi responsabilidad de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor o de ser santo. Le voy a mostrar esta cita y si quiere búsquela por favor y con esto termino. Segunda de Pedro 1 y déjeme le leo del 3 al 15, hermano. Mire lo que dice la escritura allí, dice el apóstol Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esto usted lo tiene porque se lo dieron. Dios no lo dio. Yo no lo logré, yo no lo alcancé. Por eso ese himno por ahí va a tocar cambiarlo. Alcancé salvación. Yo no alcancé. A mí me la dieron. Bueno. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, otra vez nos ha dado, Dios es el que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasen a ser participantes de la naturaleza divina. Aquí quiero hacer un paréntesis: participante de la naturaleza divina. No es que yo soy un Jehová Junior, ni que yo soy un diosecito. ¿Sabe qué es participante de la naturaleza divina? Que Dios comenzó a participarme de su amor y de su gracia para salvarme. Eso es. Y que me adoptó como su hijo. Pero Él sigue siendo Dios y yo sigo siendo la criatura. Él a mí no me diviniza. Hay pastores apóstatas que están diciendo de alguna manera que nosotros, porque somos hijos de Dios, pasamos a ser divinos, diosecitos pequeños. Hermano, por toda la eternidad Dios sigue siendo Dios, la criatura sigue siendo la criatura. Dios es Dios, nosotros somos la criatura. Dios no tuvo principio, no fue hecho de nada. Nosotros sí tuvimos un principio y somos hechos de algo. Somos diferentes. Así que nada de eso. Participantes de su naturaleza divina tienen que ver con otra cosa. Dice que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, habla de gente que huyó. Ahora note el 5, vosotros también, es decir, a los salvos, ya somos salvos, ya tenemos la salvación, pero ¿qué nos toca ahora? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Note la palabra añadir. A mí me toca añadir. Hay que añadir a la virtud conocimiento, hay que añadir al conocimiento dominio propio, hay que añadir al dominio propio paciencia, hay que añadir a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Es decir, ¿quién es el que añade? A mí me toca añadir por los medios de gracia que Dios me dio. Entonces, ¿para qué está la iglesia ahora? Para añadir. ¿Para qué viene el culto? Añadir. ¿Para qué vamos a estudiar teología? Para añadir. ¿Para qué leemos la Biblia y tenemos devocionales? Esto para añadir. Tú y yo tenemos que estar ahí. Somos salvos, pero tenemos que estar ahí. Añadir, añadir. Ahora, note lo que dice. ¿De dónde vamos?
El 8. Porque si estas cosas, es decir, las que estamos añadiendo, están en vosotros y abundan, no solo están, sino que tienen que abundar, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, que ha añadido, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sabe? Por eso le doy gracias a Dios por la cena del Señor, porque la cena nos ayuda a recordarnos la purificación de nuestros antiguos pecados. Bien, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. ¿Cuál es la garantía? Y usted siga leyendo, pero ¿cuál es la garantía, hermanos? Añadir, añadir. Es decir, Dios decretó la salvación, decretó los medios de gracia. Ya soy salvo, sí, pero hay medios de gracia para añadir, para cumplir, para seguir creciendo. Amén. Este es el decreto, mi responsabilidad. Eso se le llama en teología, ¿qué? Causa primaria, Dios del decreto, causas secundarias, nosotros. Entonces, Dios nos da la fe para que actuemos en fe. Dios nos da el arrepentimiento para que nos arrepintamos. Dios nos da la gracia para que crezcamos en ella. Dios nos da el conocimiento para abundar en su conocimiento. Dios es el que nos hace santos para que nosotros caminemos en santidad. Dios nos da las buenas obras para que andemos en ellas. Es decir, a nosotros nos toca caminar en el decreto que Dios estableció. No, el decreto o Dios no se somete a nosotros. Nosotros nos sometemos al decreto de Dios. Amén. Esa es la palabra de Dios de esta mañana. Póngase de pie, por favor.